Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial y que estén listos para un vídeo que, bueno, digamos que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en la bomba, en el bombazo, en la noticia que lo ha revolucionado todo, la impactante noticia de Halil Esla. Para los que no estén familiarizados, Halil y Esla son dos de las estrellas más grandes, no solo de Turquía, sino a nivel internacional. Hablamos de actores, modelos, personalidades, son celebridades. Y cuando digo impactante, créanme, no me quedo corto. El 10 de septiembre de 2025, el mundo entero se enteró de una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y hoy, aquí, vamos a desmenuzarla juntos. Vamos a analizar qué pasó, las reacciones, las posibles consecuencias y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, y acompáñenme en este viaje lleno de drama, intriga y mucho, mucho chisme. Antes de empezar a meternos en el ajo, como decimos por aquí, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Activen también la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre estaré analizando las últimas novedades del mundo del entretenimiento, comentando series, películas y, por supuesto, los chismes más jugosos que nos deja la farándula internacional. Así que, ¿ya están suscritos? Perfecto. Empecemos. Bien, como les decía, el 10 de septiembre de 2025 fue un día que quedó marcado en la historia de la prensa rosa. Ese día, los medios de comunicación de todo el mundo se hacían eco de la noticia. Halil Esla, dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama mediático, habían protagonizado algo que nadie imaginaba. La noticia, sencilla en su enunciado, resonaba con una fuerza sísmica: la ruptura. Pero no una ruptura cualquiera, no. Esta era una ruptura con mayúsculas, una grieta en la perfección que muchos idealizaban. Hablemos de Halil. Un rostro esculpido por la genética y el talento, con una mirada que derretía a las espectadoras y una presencia magnética que lo convertía en el protagonista indiscutible de cada escena. Su carrera, un ascenso meteórico salpicada de éxitos televisivos y cinematográficos que le granjearon el reconocimiento de crítica y público. Sus papeles, siempre impecables, lo habían consagrado como uno de los actores más versátiles y taquilleros del momento. Su carisma, una cualidad innata, lo convertía en el hombre ideal, el príncipe azul con el que soñaban millones. Y Esla. Un torbellino de elegancia y sofisticación. Una belleza que trascendía lo físico, una inteligencia que cautivaba y una personalidad que irradiaba seguridad y encanto. Modelos, actriz, empresaria. Esla era la definición de mujer empoderada. Sus campañas publicitarias, siempre exitosas, la convertían en un imán para las marcas más prestigiosas del mundo. Su estilo, inconfundible, era copiado y admirado por millones. Su talento interpretativo, a la par con su belleza, la había catapultado a la cima, compartiendo set con los actores más reconocidos. Juntos, Halil y Esla eran un imán, un dúo dinámico que resonaba con la audiencia. Protagonizaron juntos varias series y películas que rompieron récords de audiencia, narrativas épicas que afianzaron aún más la imagen de pareja perfecta. Sus nombres, asociados a proyectos conjuntos, se convertían en sinónimo de éxito asegurado. Eran la imagen de marcas de lujo, la personificación del glamour y la prosperidad. Su relación, que parecía inquebrantable, alimentaba la fantasía del amor eterno. Eran, para muchos, la pareja perfecta. Una inspiración, una aspiración. Imaginad la conmoción. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, los hashtags relacionados con Halil Esla se convirtieron en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans, devastados, no podían creer lo que estaba pasando. La incredulidad se apoderó de ellos. ¿Cómo era posible? ¿Qué había podido suceder? ¿Qué había llevado a esta pareja, que siempre había irradiado felicidad y amor, a tomar esta decisión? La sorpresa inicial, la incredulidad, rápidamente dio paso a la especulación desenfrenada. ¿Infidelidades? ¿Problemas laborales? ¿Diferencias irreconciliables?
La prensa, ávida de detalles, olió la sangre y se lanzó a la caza de la primicia. Las entrevistas a fuentes cercanas comenzaron a inundar los medios. La especulación se desató, alimentando el morbo y la curiosidad. Los paparazzi como buitres se lanzaron a la caza de fotografías, de cualquier pista que pudiera esclarecer lo sucedido. Y es que, amigos, la vida de las celebridades es como un reality show, pero sin que ellos lo sepan, sin su consentimiento. Cada paso que dan, cada cada palabra, todo es analizado, diseccionado y comentado por millones de personas en todo el mundo. Y en este caso, la expectación era aún mayor, porque se trataba de Ali y Esla, una pareja que había sabido mantener su privacidad, que había sabido proteger su relación de la vorágine mediática. Habían logrado hasta ese momento construir un muro alrededor de su intimidad, pero la ruptura lo había demolido. La prensa del corazón, sedienta de noticias, se lanzó a la búsqueda de cualquier detalle, cualquier indicio que pudiera alimentar la historia. Artículos, análisis, especulaciones y rumores llenaron las revistas y los sitios web. La vida de Ali y Esla, antes protegida, ahora era escudriñada con lupa. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Pues bien, la única información oficial provino de un comunicado de prensa emitido por los representantes de ambos actores. En ese escueto comunicado, se confirmaba la ruptura y se pedía respeto por su privacidad. Se mencionaba que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo y que ambos mantenían una buena relación de amistad. Sin embargo, como era de esperar, esta declaración fue insuficiente para calmar la curiosidad y la sed de información de los fans y de los medios. Era una declaración genérica, carente de detalles, que solo avivó las llamas de la especulación. Comenzaron a circular rumores sobre una posible infidelidad por parte de Ali, aunque ninguno de ellos pudo ser verificado. Se habló de una supuesta relación con una joven actriz con la que había compartido set en una película. Las redes sociales se inundaron de fotos trucadas, de supuestos encuentros clandestinos y de testimonios anónimos que pretendían confirmar la traición. La credibilidad de estas acusaciones, sin embargo, era mínima. Eran rumores, chismes, alimentados por la envidia y el deseo de sensacionalismo. Otros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Se mencionaba la posibilidad de formar una familia, un anhelo que Esla, según las fuentes, había expresado con mayor insistencia que Ali. También se especuló sobre una posible incompatibilidad de agendas, sobre las dificultades que implica compaginar dos carreras tan exigentes como las suyas, que generaba conflictos en la pareja. Se habló también de presiones laborales, de las exigencias de la industria del entretenimiento, de la falta de tiempo para cultivar la relación. Se especuló sobre la influencia de los representantes, de las marcas y de los proyectos que mantenían a la pareja en un estado de constante exposición. En las semanas siguientes, la situación fue evolucionando. Ali y Esla por separado, fueron apareciendo en eventos públicos. Ambos intentaron mostrarse fuertes, sonrientes, pero la tristeza era evidente en sus miradas. Sus fans, divididos entre el apoyo y la decepción, continuaban pendientes de cada movimiento, analizando cada gesto, cada palabra, buscando desesperadamente una pista, una señal que les revelara la verdad. Ali, con la mirada perdida y el semblante sombrío, parecía estar sufriendo un dolor silencioso. Esla, con su habitual elegancia, mostraba una fortaleza que a veces parecía forzada, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cada aparición pública era un nuevo motivo de especulación, cada entrevista un nuevo intento de descifrar los motivos de la separación. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones y los rumores, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. La verdad, como suele ocurrir en estas situaciones, permanece en el terreno de lo privado, de lo íntimo. Tal vez simplemente el amor se acabó, la chispa se apagó. Tal vez las circunstancias de la vida fueron demasiado fuertes para su relación. O tal vez, y esta es una posibilidad que debemos considerar, ambos llegaron a la conclusión de que, a pesar del amor, la felicidad se encontraba en caminos separados. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia de la separación de Ali y Esla tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Sus proyectos conjuntos, que prometían ser éxitos taquilleros, quedaron en el aire. Las marcas con las que colaboraban, que se beneficiaban de la imagen de pareja perfecta, tuvieron que replantear sus estrategias de marketing. La imagen de perfección que proyectaban se desmoronó y con ella, la ilusión de muchos de sus seguidores. Las consecuencias a corto y mediano plazo fueron evidentes.
Las acciones de las empresas asociadas a ellos sufrieron caídas, los contratos se renegociaron y los proyectos conjuntos quedaron en suspenso. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, en mi opinión, podemos extraer varias lecciones. Primero, que incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por las circunstancias de la vida. La fama, el éxito, la presión mediática, los cambios personales, son factores que pueden erosionar cualquier vínculo, por fuerte que sea. Segundo, que la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Las celebridades, a pesar de su aparente perfección, son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propias dificultades. Y tercero, que el respeto por la privacidad de las personas es fundamental, especialmente en momentos de crisis. La especulación, los rumores, el sensacionalismo, solo agravan el dolor y dificultan el proceso de sanación. En cuanto a mi opinión personal, me da mucha pena que una pareja como Ali y Leslaa, que parecía tan enamorada y compenetrada, haya decidido separarse. Me parece que ambos son personas talentosas y admirables y espero que a pesar de todo, puedan encontrar la felicidad por separado. También creo que debemos ser respetuosos con su decisión y no especular ni juzgar sin conocer la verdad. Debemos recordar que detrás de la fama, el glamour y la perfección, hay seres humanos con sentimientos, con miedos, con anhelos. En definitiva, la noticia de la ruptura de Ali y Leslaa fue un duro golpe para sus fans y para el mundo del entretenimiento en general. Pero también nos recordó que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias alegrías y, por supuesto, sus propios corazones rotos. Nos recordó que el amor, a veces, se termina, y que la vida, a pesar de todo, continúa. Nos invita a la reflexión, a la empatía y al respeto por la privacidad. Ahora, ya para concluir, quiero hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la impactante noticia de la separación de Ali y Leslaa, de la conmoción que causó, de las especulaciones y los rumores que surgieron, y de la repercusión que tuvo en la industria del entretenimiento. Hemos analizado la importancia de respetar su privacidad y de entender que la vida de las celebridades, aunque parezca perfecta, está llena de desafíos y dificultades. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia, sobre la fragilidad del amor y sobre la importancia de la empatía. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué piensan que pudo haber pasado? ¿Qué les parece la situación? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa saber si creen que la presión mediática jugó un papel importante, o si creen que simplemente el amor se agotó. Y antes de irnos, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré analizando los chismes más jugosos y las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.